Amados hermanos, esperamos que estén bien. Hoy continuamos con nuestro estudio del libro de los Efesios, capítulo 4, versículo 13. Leámoslo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí estamos viendo que Dios tiene unos planes y unos objetivos muy precisos y claros para que la iglesia se edifique y permanezca organizada. Vamos a mirar cada uno de estos aspectos. El primero, hasta. No todas las personas entienden igual, no andan todos a la misma velocidad, no todos maduran al tiempo, no todos entienden en la primera prédica. Por eso es importante que en el discipulado se esté dando ese proceso de repetir las mismas cosas, de hablar las mismas cosas, porque aunque la persona pueda leer y aún pueda memorizar algunos pasajes, no quiere decir que tenga la revelación o entienda el concepto del mensaje que está allí escrito. Entonces, hasta es que todos puedan llegar a ese mismo conocimiento, esa plenitud. Todos estamos en un proceso, unos más avanzados, otros más rezagados. ¿Cuál es la idea? De que todos lleguen hasta. Este hasta también nos deja ver que está hablando de crecer. Dios anhela que el cuerpo, la iglesia, los discípulos crezcan hasta. Entonces, crecer. También nos deja ver este hasta que el proceso un día se va a terminar. O sea, no todos van a quedar inmaduros, no todos van a quedar incompletos, sino todos vamos a cumplir ese propósito y objetivo de Dios. Y esto es increíble porque podemos ver cómo Dios tiene tan claro ese objetivo que sabe que todos vamos a llegar a ese hasta ese punto. Todos vamos a crecer. Aún el hermano más sencillo y simple de la congregación va a llegar a tener la plenitud, igual que todos los demás. Increíble, ¿no? Entonces vamos a ver los 4 aspectos de lo que habla este hasta. Entonces el primero, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. La unidad de la fe es volver a la palabra revelada. La palabra revelada sencillamente es la que ocasiona el cambio y ocasiona cumplir los objetivos y las metas que se propuso el Señor con la iglesia. Una verdad conocida, mas no revelada, sencillamente pues las personas toman diferentes caminos. Ahora más adelante vamos a ver qué riesgos hay de eso, o nosotros los podemos ver palpablemente. Entonces, esa verdad revelada se basa en el querigma y la didaqué, que ustedes ya conocen qué es, lo hemos visto en capítulos anteriores. El objetivo de la fe es la palabra revelada de Dios, y cómo esta verdad es una fe única. No hay dos verdades. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Todos vamos a llegar a conocer y a creer lo mismo, derribando todas las doctrinas y creencias particulares y sectoriales que se nos han impuesto y que no coinciden con la palabra. Aún prejuicios propios que las personas tienen, conceptos que aunque no los aceptan, los tienen aún por encima de la palabra. Todo eso tiene que ser derribado. Todo lo que otros hermanos que están más lejos de nosotros practican y hacen, tiene que mirarse a la palabra. Los errores de la iglesia evangélica de hoy en día, de tanta división, tantos movimientos, que no son bíblicos, porque si usted lee la palabra, usted puede hablar con sus dirigentes y les puede decir, pero aquí dice que hay una sola iglesia. Ese es el concepto bíblico y ese es el concepto real. Y la práctica se ve, porque no es una práctica intrínseca, es una práctica real, vivencial. La iglesia era una. Tenían problemas, dificultades, pero era un solo cuerpo. Y eso es lo que el Señor quiere, que hoy en día todos lleguemos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Tenemos que aceptar que no estamos todos en la unidad de la fe. ¿Por qué? Por esa diversidad de pensamiento humano que entró hace muchos siglos a la iglesia. Pero Dios nos está llamando hoy a ese avivamiento, de unirnos al único y verdadero cuerpo de Cristo, su iglesia. No tiene otro nombre, la iglesia. 2. Unidad del conocimiento del Hijo de Dios. Ahí nos habla, Cristo es la plenitud de la revelación del Padre. Y hay que entender ese proceso. Comprensión y experiencia se necesitan. Hay que entenderlo de una manera intelectual. Repetimos y aprendemos las cosas que dijo Jesús, que dijeron los apóstoles sobre la doctrina, sobre las bases. ¿Por qué?
Porque tiene que ser tan claro que de manera intelectual tú comienzas a entender. Tal vez en un comienzo te acercas al Señor sin saber todo lo que Él va a hacer en tu vida, pero con el tiempo ya creces y comienzas a entender cosas que son lógicas. Y es que el Evangelio del Reino de Dios tiene una lógica increíble. Y entonces comprendemos de manera intelectual ese proceso. Entonces, a la unidad del conocimiento del Hijo de Dios. Tú no puedes entender a Jesús si tú no lo conoces primero y no tienes una experiencia con Él. Ahí está el ejemplo del mangostino. Tú no puedes saber a qué sabe el mangostino hasta que lo pruebas. Tú puedes leer todos los libros, las historias, las recetas, la información, pero hasta que tú no lo pruebas no tienes esa experiencia. Con Jesús es lo mismo. Hasta que tú no lo experimentes de manera personal. Por eso hablamos de revelación, porque esto no se da por un curso, esto no se da por un video, esto no se da por un conocimiento mero. El conocimiento te muestra el camino, pero tú debes caminar tu propio camino en esa experiencia con Jesús. A un varón perfecto. Ese varón, esa mujer, ¿quiénes son? Tú. La palabra en griego, perfecto, que es madurez, significa teleios. Teleios se le decía a los niños cuando cumplían los 9 meses de gestación. El bebé estaba teleios. Cuando un arquitecto construía una casa y la casa comenzaba un proceso y terminaba su proceso y estaba completa, se le llamaba una casa teleios. Eso es lo que Pablo quiere decirnos acá. El objetivo de Dios y el plan de Dios para con nosotros es que esa obra que comenzó se perfeccione, se madure y se termine para que nosotros seamos unos discípulos teleios. 4. La estatura de la plenitud de Cristo, todos creciendo hasta ser semejantes a Jesús. Ese precioso pasaje de Romanos capítulo 8, 29, donde nos da el concepto de lo que es iglesia. Todos semejantes a su Hijo. Ese es la plenitud. Todos iguales a Él. Todos idénticos a Él. Con sus brillos, con su personalidad, con todo eso que Dios dio. Pero iguales, semejantes a Él. Entonces, es bueno que un bebé nazca y nos alegra que los bebés nazcan. Y en casa, cuando mis hijas han nacido, nosotros hemos hecho fiesta, contentos, alegres, aquí nos las hemos gozado. Pero les puedo decir algo, que lo más maravilloso ha sido verlas crecer. En la iglesia debe pasar lo mismo. Es bueno que lleguen los niños, que nazcan nuevos creyentes, pero lo más maravilloso es el proceso de verlos crecer y madurar. Por eso te animo a ti, amado hermano y hermana allí donde estás, que tú puedas alcanzar ese fruto de madurez, ese objetivo que Dios tiene con tu propia vida, de que alcances la plenitud de Cristo. Sabemos que lo vamos a hacer cuando estemos en su presencia, lo que falte, pero ¿por qué desaprovechar aquí? Entendámoslo, alegrémonos, contribuyamos, porque a la medida que un discípulo entiende mejor el plan de Dios para su vida, para la humanidad, para el cuerpo de Cristo, va a ser un discípulo que se va a duplicar fácilmente porque entiende el mandato que nos dio el Señor Jesús. Vayan y hagan que discípulos, enseñándoles que guarden las cosas que yo os he enseñado. Entonces el Señor quiere eso, y al nivel de nuestra revelación pues tenemos esa necesidad de también promulgar y proclamar su nombre a otras familias. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hora por el tiempo que nos has permitido de meditar en tu palabra. Señor, como dijo Pedro, las palabras que el hermano Pablo escribe pueden ser densas y aún difíciles de entender, pero te damos gracias porque hoy estás dando revelación a cada uno de ese misterio escondido, Señor. Gracias porque cada uno de los que estamos aquí orando hoy queremos crecer a la plenitud de Cristo, a ese varón perfecto. Queremos, Señor, realizar el proyecto tuyo en nuestras vidas y alcanzar el potencial que tú tienes con nosotros. En el nombre de tu amado Hijo Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, mi amado, entonces, a madurar. La paz, la gracia y la misericordia estén con ustedes. Chao, chao.